Cordial saludo, apreciado tutor. Espero que se encuentre muy bien. El día de hoy le venimos a presentar la actividad número 3, denominada Siendo Ministro por un Día, la cual consiste en realizar 10 modificaciones a la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, la Ley de Educación. Este trabajo está presentado por Elsa Lucía Tapia Cortés y quien les habla, Jesús Ángel Paredes Artunduaga. Bueno, la primera modificación sería el artículo 29, el artículo de educación media, el cual indica que la educación media permitirá al estudiante formarse con conocimiento básico, dependiendo de sus aspiraciones para alcanzar y optimizar en su educación superior mediante programas que adelanten su formación académica, incluyendo las características de población de vulnerabilidad que en primer lugar serán captadas por el docente. La segunda modificación sería el artículo 48, entidades especializadas, en cual el gobierno nacional debe proporcionar entidades de reconstrucción social a través de medios educativos dentro del aula para garantizar la formación a personas en población vulnerable o en situaciones de discapacidad. El docente tendrá el compromiso de conocer dichas entidades y, si es el caso, recurrir a ellas oportunamente. La tercera modificación sería el artículo 49, estudiantes con capacidades excepcionales. El gobierno nacional, los centros de formación, tanto públicos como privados, y en particular el el personal docente, deben apoyar el desarrollo de capacidades o talentos excepcionales, brindando procesos metodológicos que propendan por el desarrollo de estos talentos o capacidades dentro de poblaciones en situación de discapacidad o vulnerabilidad. La cuarta modificación sería el artículo 54, fomento a la educación formal para adultos. El Ministerio de Educación Nacional fomentará programas formales de educación para adultos, en coordinación con diferentes entidades estatales y privadas, en particular los dirigidos al sector rural y a zonas marginadas o de difícil acceso. El Gobierno Nacional y las entidades territoriales fomentarán la educación para grupos sociales con carencias y necesidades de formación básica y superiores, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la ley 6 de 1993. Lo harán con recursos de sus respectivos presupuestos y a través de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, donde sus docentes deben propender por garantizar formación de calidad, teniendo en cuenta los derechos básicos de aprendizaje. El quinto artículo es el artículo 64, fomento de la educación integral para la población campesina. El gobierno nacional y las entidades territoriales promoverán un servicio de educación campesina y rural, formal y complementaria, ligado a los planes de desarrollo respectivo. Este servicio comprenderá especialmente la formación superior en diversas disciplinas productivas, administrativas, económicas y contables, entre otras, que contribuyan a mejorar las condiciones humanas de trabajo y la calidad de vida de los campesinos. Los docentes deberán propender por un adecuado acompañamiento vocacional. La sexta modificación sería el artículo 66, servicio social en educación para población campesina. Los estudiantes de instituciones con énfasis agropecuario recibirán formación acerca de las diversas alternativas para la presentación de su servicio social obligatorio. Escogerán la de su preferencia y las entidades encargadas y el establecimiento educativo y el personal docente colaborarán con los procesos para que la prestación de su servicio sea eficiente, productivo y de impacto social. La séptima modificación sería el artículo 68, objeto y ámbito de la educación para la rehabilitación social. Presentar acompañamiento psicológico a personas pertenecientes a grupos vulnerables desde los centros educativos
ejecutando así diferentes herramientas pedagógicas que ayudarán a la rehabilitación del individuo desde el ámbito personal hasta el social. El docente debe brindar acompañamiento desde la ética, la moral y en general áreas que involucren el intercambio y asimilación de ideas. La octava modificación sería el artículo 69, ¿sí? Procesos pedagógicos. Fomentar la toma de decisiones mediante procesos de enseñanza que conduzcan al estudiante a un proceso analítico desde la educación formal e informal para impulsar emprendimiento e inclusión en los centros de atención a población vulnerable como lo es el ICBF, el INPEP, el ARN, Centros de Reclusión de Menores, etcétera. La novena modificación sería el artículo 70, apoyo a las capacitaciones de docentes. Capacitar a los docentes desde acciones que garanticen el respeto para salvaguardar siempre los derechos humanos de aquellos estudiantes que se encuentren en situación vulnerable o en riesgo de vulnerabilidad. El docente debe propender por su formación permanente. Y como última modificación sería el artículo 71, fomentos de la educación para la rehabilitación social. El gobierno nacional y entidades territoriales deben brindar una educación formal y superior a personas en situación de riesgo. Además, los docentes serán los encargados de fomentar la inclusión para que estos grupos no caigan en aislamiento. Bueno, con esto terminamos a las 10 modificaciones que nosotros le haríamos a la ley 115. Muchísimas gracias. Ay, Dios.